Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 29 de enero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 4 de San Marcos, del versículo 21 al 25. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús les dijo también: cuando llega la luz, debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama. ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también: presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban, y se les dará mucho más todavía. Sépalo bien: al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, después de escuchar ayer la parábola del sembrador, hoy nos llega otra parábola. La parábola de la lámpara. Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama. Nadie enciende una luz para meterla debajo de la cama, sino la luz tiene que estar en lo alto para que alumbre a los demás, para que alumbre a los que están en la casa. Hoy este evangelio nos presenta que nosotros tenemos que ser luz para los que nos rodean. Tenemos que ser esa luz que Cristo utiliza para llegar y alumbrar a los demás. Hoy, a través de este evangelio, el Señor nos muestra y nos pide y nos saca a la luz qué estamos haciendo nosotros con nuestros dones. ¿Qué estamos haciendo con el don que Dios me dio? ¿Lo estoy metiendo debajo de la cama o lo he sacado a la luz para alumbrar a otras personas? Porque hoy tenemos muchos cristianos que por miedo han escondido el don que Dios le dio. Dios le dio el don. Dios lo hizo luz de las naciones. Pero ¿qué ha hecho? Se ha escondido debajo de la cama. Por miedo, por vergüenza, por el qué dirán. Y no ha sacado a relucir el don que Dios le dio. Y no sabe que para Dios no hay nada oculto. Y que a Dios le vamos a tener que rendir cuentas de los dones, de los talentos que Dios nos dio. Dice el Evangelio. Jesús les dijo también: cuando llega la luz, debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama. ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? ¿Dónde hay que poner la luz? Sobre el candelero, sobre un lugar alto, para que alumbre toda la casa. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? ¿Lo estás poniendo en práctica? ¿Lo estás poniendo a alumbrar, a producir? ¿O lo has ocultado? ¿Dónde has puesto tus dones? ¿Los estás poniendo al servicio de la iglesia, al servicio de los demás? ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Pero usted me puede decir a mí, pero Dios no me ha dado a mí ningún don. Dios nos da dones a todos. No el mismo, sino diferentes. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 12:12? Las partes del cuerpo son muchas, pero por muchas que sean las partes, forman un solo cuerpo. Y Dios nos ha dado a todos diferentes dones, pero todos para que lo pongamos al servicio de la evangelización, al servicio de su iglesia. Allá, aquel don que usted leyó, que Dios le dio, tal vez el don de leer, el don de predicar, el don de servir en la iglesia, el don de
de acomodar la iglesia, de adornar, el don de servir a los demás, de servir a los enfermos, el don de orar. Todos esos dones es para que usted y yo los pongamos en práctica, para que sean luz para los demás, no para que la metamos debajo de la cama. No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. Llegará el día que Dios te va a pedir cuentas por el don que Él te dio. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Al primero le dio 10, al segundo le dio 5 y al último le dio 1. Después llegó Dios y le pidió cuentas a cada uno qué había hecho con el don. Y es que para Dios no hay nada secreto. Dios todo lo ve, Dios todo lo oye. Dice el Salmo 94:9, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Para Dios no hay nada secreto. Y si Dios te dio el don, es para que lo pongas en práctica, no es para que lo ocultes. Dios sabe muy bien si estás o no estás poniendo en práctica el don que Dios te dio. Vean cómo le dice la parábola de los talentos. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que pongamos a producir el don, el talento que Él nos dio. Que lo pongamos a producir, no que lo guardemos, no que lo escondamos, no que lo metamos debajo de la cama. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió dos hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. ¿Qué hizo este otro con el talento? Lo escondió, lo metió debajo de la cama. Dios encendió la lámpara en él. ¿Y qué hizo este? La metió debajo de la cama, lo ocultó, por miedo, por vergüenza, por el que dirán, porque no quiso hablar de la palabra de Dios, porque no quiso poner a producir el talento que Dios le dio. Se volvió perezoso. Después de mucho tiempo vino el Señor. Aquí es donde el Señor nos va a pedir cuentas después por el talento que Él nos dio. Después de mucho tiempo vino el Señor de esos servidores y les pidió cuentas. ¿Qué nos va a pedir el Señor? Cuentas. ¿Por qué? Por el don que Él nos dio, porque no lo pusimos a trabajar. Después de mucho tiempo vino el Señor de esos servidores y le pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más diciendo, Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho, mas ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino el segundo, vino después el que recibió 2 y dijo, Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2, más que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vea que todos estos servidores pusieron a producir los talentos, pusieron a producir el don que Dios le dio. Y Dios los premió. Dios les dio otro tanto. Los premió, los llamó servidores buenos. ¿Por qué? Porque no se quedaron con el talento, no lo ocultaron, sino que lo pusieron a producir. Fueron luz para las demás personas, pero hay uno que no puso a producir el talento que Dios le dio. Por último, vino el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente. Por último vino
el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué hizo este? Escondió el talento que Dios le dio. ¿Por qué? Por miedo. ¿Qué impidió que esta persona reproduciera el talento que Dios le dio? El miedo. ¿Por qué te estás dejando llevar? Por el miedo. ¿Por qué no estás predicando? ¿Por qué no estás poniendo a producir el don que Dios te dio? Por miedo. ¿Qué es lo que muchas veces frena a los cristianos? El miedo, el qué dirán, la vergüenza. No podemos dejarnos frenar, no podemos dejar que escondan nuestro talento, el miedo. Tenemos que sacarlo a la luz, porque para Dios no hay nada oculto y Dios se da cuenta si tú estás escondiendo el talento. Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué es lo que hizo ese hombre? Escondió el talento en la tierra, donde nadie lo podía ver. ¿Y qué le dijo el Señor? Pero su patrón le contestó: servidor malo y perezoso. ¿Qué es otra? La pereza. La pereza hace que escondamos el don que Dios nos ha dado. Primero, el miedo. Segundo, la pereza. No queremos servirle al Señor. Muchas veces nos dejamos llevar por la pereza. No queremos leer la palabra de Dios y nos dejamos llevar por la pereza. Por eso no queremos predicar, porque nadie da lo que no tiene. Pero su patrón le contestó: servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco, y en mi regreso yo lo habría recuperado con intereses. Quítele pues el talento y entrégueselo al que tiene 10. ¿Qué hicieron? Le quitaron el talento. Quítele pues el talento y entrégueselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará, porque aquel que pone en práctica el don, Dios le irá dando más conocimiento, Dios le irá dando más herramientas y tendrá en abundancia, porque al que produce se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échelo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. ¿Qué pasó con aquel servidor malo que no quiso poner en práctica el talento que Dios le dio, sino que lo agarró y lo metió debajo de la cama o lo enterró en el suelo para que nadie lo viera? Échelo fuera, échelo a las tinieblas, siervo malo y perezoso. Que a nosotros no nos pase lo mismo como le pasó a este servidor. Que el Señor le dio los dones, que el Señor le dio la sabiduría, que el Señor le dio todo lo que necesitaba para ponerlo al servicio de Él y nunca lo puso al servicio, lo escondió. Por eso hoy dice: no hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también: presten atención a lo que escuchan. Presten atención a los que escuchan. Presta atención, porque a través de la palabra de Dios, que es luz, a través de la palabra de Dios, que es lámpara para los pasos y luz en el sendero, es que nosotros nos vamos a ir dando cuenta. Nosotros nos vamos a ir descubriendo a nosotros mismos qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien, o qué es lo que necesito hacer para poderle servir y poner en práctica el talento que Dios me dio. La medida con que ustedes midan se les usará para medir lo que reciban, y se les dará mucho más todavía, de acuerdo a lo que tú pongas
a producir. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban, y se les dará mucho más todavía. De acuerdo a aquel poquito que usted ponga al servirse al Señor, Dios lo va a multiplicar. Hay un dicho que dice, Dios pone casi todo, tú pones casi nada. Pero si tú no pones tu casi todo, Dios no pone, si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. Dios pone casi todo, tú pones casi nada. Pero si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. Dios, con el poquito que usted ponga, Él lo hará, lo multiplicará. Pero Dios necesita de ese poquito. Dios necesita que dejes el miedo y la pereza y que pongas a reproducir el talento que Dios le dio. Sépalo bien, al que produce se le dará más. Al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Que el Señor les bendiga.